Lorenzo Ramírez, parece que podemos hablar, que parece que ya no se cuelga esto. No sé si me escucháis ahora supongo que sí. Estaba comentando que menuda mañanita, ¿no? La verdad es que ahora mismo ya sí que esto obliga a muchas cosas al Banco Central Europeo. Ese discurso de ayer de Powell, más que la decisión de ese discurso que estuvimos analizando además aquí en Negocios Televisión y todo el programa que llevas haciendo esta mañana, vuelve el mecanismo TPI. El mecanismo TPI que comentamos que en la última reunión del Banco Central Europeo prácticamente no se había hablado de ello. Lagarde dijo que no era algo prioritario. Bueno, pues ahora sí se convierte en algo estrictamente prioritario. Lagarde cambia el discurso, es muy destacable que hable de efecto contagio, porque en realidad muestra ahí, ¿no?, que hay un enfado con esa política monetaria de la Reserva Federal, y es que nosotros tenemos que comprar la energía, tenemos que comprar los hidrocarburos en dólares, y entonces no nos queda otra, si Estados Unidos sigue adelante, que seguir subiendo tipos de interés. Es una muy mala noticia para los hipotecados, es una muy mala noticia para las empresas en Europa que siguen dependiendo de ese entorno de bajos tipos de interés, y bueno, pues intenta también Lagarde pues anclar esas expectativas, ¿no? Esas expectativas inflacionarias, que ahora pues tiene un problema grave, porque Estados Unidos puede aguantar relativamente bien esa política de subida de tipos de interés. Fíjate que estamos diciendo que todavía no ha estallado la crisis allí, y el discurso de Powell ayer también lo expresaba, ¿no?, hablando de la fortaleza del mercado laboral, que hay riesgos, es verdad, que hay un riesgo inmobiliario, que hay un problema de inversión, que el consumo no crece como antes, pero sigue creciendo. Sin embargo, en Europa las cosas son bien distintas, ¿no? Es indudable que la recesión alemana va a arrastrar al resto. Prácticamente todas las cifras, todas las estimaciones que se están haciendo de crecimiento del Producto Interior Bruto en la eurozona para el año que viene son papel mojado, y cada día que pasa son más irreales. Iremos viendo seguramente a lo largo de las próximas semanas y del próximo mes cómo se va realizando una revisión de esas previsiones para especificar que todos vamos a entrar en una recesión, sea técnica o no técnica. Ya estamos prácticamente en ese contexto, solo hace falta ver los indicadores adelantados, esos PMI, ¿verdad?, manufactureros, de servicios, el caso de la inversión también, ¿no?, porque se habla mucho del PMI de China, se habla mucho del PMI de Estados Unidos, pero las cifras en Europa la verdad es que son muy preocupantes, y ahora pues el problema real es que hay que seguir subiendo tipos de interés, ya no a costa de provocar una recesión, sino a costa de provocar una depresión, porque la recesión yo creo que ya está descontada prácticamente por todos, excepto por ese outlook del Banco Central Europeo, que sigue sosteniendo que la eurozona el año que viene va a crecer, ¿no? Hay varias cuestiones aquí. Una primera sería, Lorenzo, que comentábamos ayer, sobre todo con Francisco, con Quintana de ING, la bondad o maldad de las decisiones. Es verdad que hay que presuponer que no hay maldad en las decisiones, hay que presuponerlo, pero sí es cierto que están ahí por algo, ¿no? O se supone que están por algo, de tal manera que cuando ellos estimulaban en los tiempos de salida del coronavirus y ya antes la economía para evitar una crisis de deuda, y una parte de la economía les decía, ojo, porque lo que estáis haciendo es una burbuja sobre una burbuja, pero la estáis liando. Y entonces ellos prefirieron el corto plazo, aquel famoso whatever it takes, ¿no?, en el que Draghi precisamente decía, vamos a salir de esta y ya vendrán los de después. Bueno, los de después están ahora, que es lo que no se están dando cuenta. Entonces, oiga, es que no toman las decisiones en base, no tienen, hoy por ejemplo han intentado alejarse mucho del ámbito político, con esas palabras de Nagel, en el que dice, bueno, yo estaba con ella, pero bueno, es como si habláramos con la pared, más o menos lo que ha dicho. Entonces, oiga, el Banco Central Europeo aquí, ¿a quién está poniendo en el centro de las decisiones? Ya no en el momento anterior, que es evidente que puso una crisis de deuda que quiso evitar, pero en el momento actual está poniendo al ciudadano en el medio de la situación, la estabilidad, o qué está haciendo, porque tú estás comentando esto para empresas, para familias, es un drama. Estamos hablando que con el movimiento más fuerte, si al final el BCE hace un movimiento más fuerte, como no quieren decirlo el tipo neutro, porque no quieren, si al final esto se va al 3 y algo, significa que hay hipotecas que van a subir 500 euros al mes. Hipotecas de 200.000 euros. No son tan extrañas en España, que van a subir 500 euros al mes. Y luego el sector inmobiliario, que es el que ha empujado de la contratación, va a ver cómo va a tener un frenazo enorme. Decía el BCE un 9% de caída en precios. Entonces, ¿para quién están gobernando o actuando el BCE, Lorenzo? Porque hay una parte que el ciudadano ya no entiende, ni tampoco el inversor. Es, oiga, que usted puede no tener maldad, pero entonces lo que no tiene es ni idea de lo que está haciendo.
Esto lo explicaba muy bien Buchanan, ¿no? Y su teoría de la elección pública. Es una cuestión de incentivos, más que de bondad o de maldad, porque claro, sobre el sexo de los ángeles podemos hablar mucho, unos considerarán que es más o menos bueno, que hay que poner por delante una recuperación y evitar una crisis de caballo, aunque luego en el futuro tengamos que adoptar otras políticas monetarias denominadas no convencionales. Se denominaron no convencionales a la bajada de tipos de interés y a la compra de deuda pública, porque precisamente es no convencional, porque es algo que va en contra de la esencia de ese Banco Central, ¿no? Cuando se produce la crisis, no ya la de 2008, sino ya justo antes de las Torres Gemelas, ya se empieza a ver, ¿no?, un problema de deuda global, un problema de desaceleración, ya la deuda no permitía hacer crecer a los países. Bueno, pues hay una guerra contra el terror, una guerra global que propició mucho gasto público y que consiguió maquillar parcialmente el problema, pues utilizando economía de guerra, como se hizo también, ¿verdad?, después de ese New Deal, que bueno, pues que lo que hizo fue aumentar o acrecentar los problemas de ese crack del 29, que también venían después de una expansión monetaria importante, ¿no? Todos los ciclos económicos se producen porque hay una expansión monetaria, porque se crea demasiada demanda artificial, porque se crea dinero que se invierte y que no está basado, que no está fundamentado en un ahorro real. Todo eso después del patrón oro desaparece y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido una economía con un pecado original, que es la deudocracia, el dinero igual a la deuda. Cuando llega 2008 y todo ese sistema implosiona o explosiona, porque es una explosión interna y también externa, pues se decide, como bien decías, ese whatever it takes, sobre todo en Europa, que decir, bueno, pues vamos a coger los estatutos del Banco Central Europeo, les vamos a pegar fuego y a partir de ahora lo que vamos a hacer es intentar defender el crecimiento, no solo la estabilidad de precios, porque hay mucha gente que no sabe que el Banco Central Europeo, su mandato no era el crecimiento de la economía y la estabilidad de precios, como sucede con la Reserva Federal, sino en el caso del Banco Central Europeo era solo la estabilidad de precios. Ahí se modifica un poco el modelo, ese mensaje de Draghi, que luego da lugar a esa política monetaria no convencional, y entonces es una cuestión de incentivos, porque el político necesita que se mantenga ese crecimiento artificial, el Banco Central también, siempre y cuando no tenga inflación. Entonces nos decían, bueno, no hay inflación, no hay ningún problema, nace esa teoría o surge o cobra importancia de la teoría monetaria moderna, no pasa nada porque haya déficit, no pasa nada porque haya deuda, tenemos economías productivas importantes y entonces nosotros nos dedicamos a crear liquidez y no pasa nada. Ese sistema, como digo, explota, tenemos ya la inflación enquistada y entonces ahora llegamos a esa ratonera en la que cualquier decisión que tome el Banco Central Europeo es mala. Si sube tipos de interés, como bien decías, se carga absolutamente la economía, castiga a las familias, castiga a las empresas, muchas de esas empresas que sobreviven gracias a esos tipos de interés anormalmente bajos y que se han acostumbrado a vivir enchufados a esa UBI monetaria, ¿verdad?, en ese estado continuo de dependencia, pero es que si no suben los tipos de interés, te cargas la eurozona, te cargas al euro, te cargas la divisa sobre la cual se ha articulado todo. Si a eso le añades que tienes un problema porque tienes un norte y un sur que son económicamente completamente distintos y que esa locomotora alemana que podía garantizar esa estabilidad del euro se está yendo por el fregadero, ¿no?, por el agujero del desagüe, precisamente por esas sanciones a Rusia y esa desindustrialización que puede llevar a una recesión importante en Alemania, pues tienes todo el cóctel para que todo funcione mal. Yo llevo ya meses diciendo que esto ya no tiene una solución desde un punto de vista monetario, es decir, ahora tienes que elegir a quién destruyes y, como bien estás diciendo, lo que se elige es destruir la demanda, destruir a las familias y también en buena medida a las empresas, a las pequeñas y medianas, porque las multinacionales siguen beneficiándose de ellas de esa política de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, que, como digo, tendrá que reconfigurarse, sobre todo en la compra de deuda soberana. Y recuerda, José Antonio, muy importante, que ese TPI, ese mecanismo antifragmentación, que es como se va a denominar a ese nuevo rescate, requiere que el país que lo solicite presente directamente ellos los ajustes. Hay que ir a pedir el rescate, no te rescatan cuando tu prima de riesgo se dispare. Tienes tú que presentar esa petición formal y, por lo tanto, ahí te dan una de las claves, Lorenzo. Claro, esa es la gran clave aquí, porque ¿qué gobierno va a gestionar? Y eso lleva al informe del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca, que es, tú haces el informe que te dé la gana, pero como me pidas el TPI, bueno, te llevo los hombres de negro, pero en masa, como orcos, o llevo a tu país. Y se lo está diciendo sotoboche el Banco Central Europeo, pero no hacen caso. Es que el impuesto a la banca, que desde un punto de vista electoral es muy atractivo, no casa con pedir al mismo tiempo a la banca que cuando suban esas hipotecas empiece a plantear moratorias, porque ahora lo que vamos a ver es cómo la banca tiene que comprar esa deuda pública. Lo avanzamos aquí hace un par de semanas, ¿recuerdas? Y ya Reuters lo ha confirmado, los bancos van a ser los encargados de comprar esa deuda. Además, el problema de la morosidad lo tienen ahí inherente, porque si hay una destrucción de la economía van a tener morosidad, con lo cual van a tener problemas de capital.
Y si encima le pones un impuesto adicional, pues entonces estás echando más gasolina sobre el fuego que estás creando, ¿no? Cuidado, porque después de toda crisis, de toda recesión, viene una crisis de deuda y luego una crisis financiera. Y todavía no hemos llegado a ese escenario. Ayer Powell también lo apuntaba cuando decía, cuidado, que puede haber problemas financieros internacionales que nos obliguen a replantearnos un poco la situación, ¿no? Es de libro. En todas las recesiones pasa lo mismo. El problema es que en cada recesión tenemos una montaña mayor de deuda y cualquier movimiento al alza de los tipos de interés pues golpea mucho más sobre esas economías endeudadas, ¿no? Es lo que yo llamo esa deudocracia que hace pues que nos pongan en una situación de inestabilidad continua. Si no se permite hacer los ajustes en las economías cuando hay una recesión y poco a poco se va engordando esa bola de nieve, llega un momento en que la bola es tan grande que ya ningún ajuste es posible y solo se huye hacia adelante. Y en eso estamos, José Antonio. Dos cuestiones más y te dejo, si puedes atendernos. Uno, la compra de oro por parte de los bancos centrales. Hay una corriente de opinión, yo entiendo que interesada, que dice, los bancos centrales están hinchando a comprar oro. Pues no será el de Estados Unidos. Y luego, no se verá en la cotización, que ayer tenía una depresión profunda el oro. Primero ese movimiento de subida y luego dijo que no, que para abajo. Entonces, ¿qué está alrededor de este movimiento de los bancos centrales están hinchando a comprar oro? ¿Y qué están haciendo? ¿Manipular el precio a cambio? ¿O cómo? Si no hay oro físico. Hay una manipulación del mercado, sobre todo del oro papel. No tanto del oro, sino del oro papel. Pero bueno, es que eso no es que lo diga yo, es que hay muchas sentencias, ¿no? Prácticamente todos los bancos de inversión les han pillado con el carrito del oro manipulando los datos del oro, porque el oro es un indicador claro de que hay un problema sistémico en el sistema monetario. En el caso de los bancos centrales, aquí lo que hay que destacar sobre todo es el incremento de compras, no que esté haciendo la Reserva Federal o que esté haciendo el Tesoro de Estados Unidos, porque allí pues siempre ha habido oro y siempre habrá y siempre seguirán comprando, sino sobre todo la alternativa China, Rusia y países del BRICS, que como sabes están intentando configurar una divisa alternativa para el comercio internacional, una divisa alternativa al dólar, y por lo tanto necesitan algo que respalde esa divisa, no solo las materias primas, sino también el oro. Evidentemente, en la situación que acabamos de comentar, en la cual hay un sistema monetario que está herido de muerte, pues siempre surge la posibilidad o siempre surge el mensaje de ir a lo que algunos denominan el dinero de verdad, que es ese oro que institucionalmente a lo largo de la historia pues se ha configurado, ¿verdad?, como la divisa de referencia, pero que desde 1971 está prácticamente expulsada. Además, hay que tener en cuenta que la decisión de sancionar a Rusia y sobre todo el bloqueo de las reservas al Banco Central de Rusia en divisas extranjeras, pues también ha aumentado esa necesidad o ha puesto nerviosos a muchos bancos centrales que han dicho, mira, vamos a comprar oro, que sabemos que es algo que va a respaldar nuestras divisas, y a lo mejor pues dejamos de adquirir treasuries, los bonos de Tesoro de Estados Unidos, o compramos dólares. Evidentemente hay un interés notable, hay movimientos pues en las cloacas del sistema también para intentar poner al oro sobre la mesa, pero el mensaje que extraigo de todo esto es que los propios bancos centrales no se fían ni de ellos mismos, que su credibilidad no solo afecta de puertas hacia afuera, sino también de puertas hacia adentro, y por lo que pueda pasar, tienen oro y compran mucho oro para esa reconfiguración del sistema monetario global, que el propio Powell ya admitió que se iba a producir hace un par de meses, cuando dijo que el dólar estaba preparado para compartir su estatus de divisa de reserva con otras divisas, refiriéndose precisamente a esa nueva moneda de los BRICS, que sería capitaneada por el yuan, pero que no sería el yuan en sí mismo. Yo creo que eso explica en buena medida todo lo que está ocurriendo en torno al mercado del oro. Si tú y yo queremos comprar un lingote, lo tenemos complicado, también te lo digo, porque es que es prácticamente imposible, ¿verdad? Oro físico ahora mismo no hay. Ojo, porque estamos conociendo el PMI de servicios de Reino Unido, 48,8 frente al 47,5 pronosticado. Ojo, porque se ha ido Liz Truss y todo ha mejorado como por obra y gracia, ¿no? En Reino Unido ya no está Liz Truss, la lechuga se pudrió, ¿no? En el sentido de no Liz Truss, sino la de la tele esta británica, y de repente empezamos a ver datos y datos de Reino Unido, cada uno mejor que el anterior. Solo falta hoy que el BCE diga que no, que el Banco de Inglaterra diga hoy que no están en recesión. Pero bueno, no entremos en eso, que es tremendo cómo de repente, de un día para otro, ya no está Liz Truss. Venga. Y entonces ahí la banca privada puede hacer ya su juego. Sí, 50.000 millones de euros, ¿no? De libras, ¿no? En subidas de impuestos y ajustes de gasto, que a ver cómo se reparten estas dos cosas, que yo creo que eso es fundamental, y un ejemplo a todos diciendo, miren, señores, aquí se suben tipos de interés y se suben los impuestos. Y ustedes, ajo y agua, prácticamente, aguántense y arrimen un poco el hombro, que han vivido por encima de sus posibilidades. Eso es lo que nos están diciendo estos señores que nos han traído, insisto, a esta ratonera, ¿no?
el último punto es, ¿está Estados Unidos comprando gasolina rusa de alguna manera, Lorenzo? Bueno, está confirmado ya, evidentemente. O sea, está comprando, pero es que lo dice el Wall Street Journal. Yo no sé si has visto el vídeo famoso que se hizo público ayer en un reportaje, una pieza informativa del propio Wall Street Journal, donde pone negro sobre blanco en algo que tú y yo llevamos mucho tiempo diciendo, y es que tanto en Europa como en Estados Unidos se estaba comprando gasolina procedente de crudo ruso sin que supiéramos o sin que se nos estuviera diciendo oficialmente. Hay que recordar que Estados Unidos tiene el veto, el bloqueo a los hidrocarburos rusos ya directamente por ley. Nosotros todavía no, en teoría iba a empezar en diciembre, pero Estados Unidos tiene prohibido adquirir crudo ruso. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es que Lukoil manda ese crudo a Italia, a una refinería que tiene en Sicilia. Allí se le pone la etiquetita de italiano. Made in Italy. Made in Meloni. Made in Meloni, y entonces ya además pilla de paso porque prácticamente el recorrido se desvían un poquito en Italia y luego todo eso va sobre todo a la costa este de Nueva York, en el reportaje de Estados Unidos, perdón, en el reportaje que planteaba ayer Wall Street Journal. Es en el puerto de New Jersey donde se recibe todo esto y luego se reparte para la costa este. Es decir, muchos norteamericanos de la costa este están llenando los depósitos de sus vehículos con gasolina procedente de hidrocarburos rusos. En realidad esto es legal, esto es lo que introduce un elemento más de hipocresía. Porque es el cinismo económico, ¿no? El cinismo económico en estado puro. Sí, porque dicen, no, es que si hay una modificación sustancial de la materia prima, entonces ya podemos decir que hay un valor añadido y por lo tanto no es ruso. Esto demuestra esa hipocresía, ese cinismo, la dependencia, porque si no hubiera alta dependencia efectivamente no se haría. Y luego el hecho de que hay sanciones que te generan más problemas que soluciones, ¿no? Eso en Europa lo sabemos y en Estados Unidos lo están empezando a ver, porque esta refinería de Sicilia tenía múltiples fuentes para conseguir crudo. De hecho, venían prácticamente de más de una docena de países. Las sanciones occidentales a las empresas que tuvieran negocios con empresas rusas provocan que se seque ese crudo ahí y entonces Rusia se ve obligada a aumentar el envío de ese crudo. Es decir, que el crudo que estaba refinando la refinería de Sicilia, que tenía muchos padres y muchas madres de muchas naciones, se convierte prácticamente en un crudo ruso que luego es exportado. Yo vuelvo a hacer la misma pregunta que suelo hacer siempre. ¿Esto está sucediendo en más países? ¿Qué porcentaje del combustible que nosotros estamos echando a nuestros vehículos en España también tiene procedencia rusa? Cuidado porque hay escasez de diésel, cuidado porque hay problemas en las refinerías y este puede ser otro gran cisne, no negro sino blanco, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de él, que pueda tener un elemento inflacionario adicional del que no se está hablando. Podemos ver el litro de diésel a 3 euros en Europa. Cuidado, porque esto tiraría por tierra todas esas previsiones que dicen que poco a poco, por el efecto base, la inflación va bajando y esto, a su vez, metería más presión al Banco Central Europeo para seguir destruyendo la demanda, que es su objetivo, ¿no? Lorenzo Ramírez, periodista económico, como siempre, un placer compartir unos minutillos para ver la que le están liando, básicamente. Sí, para ver la que lían y cómo la lían. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Igualmente, un fuerte abrazo, José Antonio. Un fuerte abrazo. 10:36 de la mañana hasta